Ahora les voy a mostrar este ejemplo muy sencillo de nuestro libro guía, ¿sí? Que nos ayuda a de pronto analizar a qué velocidad se mueven esos portadores de carga en un bombillo, ¿sí? Un bombillo incandescente. Miren lo que nos dice el ejemplo, una bombilla de 200 watts. Bueno, más adelante les voy a recordar, igual esto lo vimos. Recuerden que watts, ¿qué es? Es la energía transferida o absorbida por unidad de tiempo. O sea que es joule por segundo. Entonces, cuando alguien me dice, no, yo tengo un bombillo de 100 watts, son 100 joules por segundo que está consumiendo ese bombillo. Entonces, eso produce una energía luminosa de 200 joules por segundo, asumiendo que todo se transforma en luz. Ojo, que ustedes conocen que en el caso de estos bombillos incandescentes, parte de esa energía se transforma ¿en qué? ¿En qué se transforma? En calor. ¿Ok? Entonces, dice que ese bombillo que vemos aquí, lo vamos a alimentar. Ese bombillo lo vamos a alimentar con un alambre número 18. Con un alambre número 18, con un diámetro de 1.02 milímetros, produciendo una corriente constante de 1.67 amperios, con densidad de carga de 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. La carga de los electrones, recuerden que es 1.6602 por 10 a la menos 19, y el área transversal, si el conductor es circular, es un cilindro, sería pi por r al cuadrado, que en este caso, como nos están dando el diámetro, nos daría este resultado, ¿cierto? Nos daría este resultado del área. La densidad de corriente, ¿cómo lo hallaríamos? ¿Cuánto es la densidad de corriente que está experimentando este conductor? Esa densidad de corriente sería la corriente entre el área. Al dividir esos dos términos obtenemos 2.04 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Y ahora, si utilizando la definición que nosotros obtuvimos para la densidad de corriente, ¿cómo se relaciona la densidad de corriente con la velocidad de arrastre? Recuerden que era densidad de corriente, velocidad de arrastre, por el densidad de portadores por la carga. Si despejamos la velocidad de arrastre, divido la densidad de portadores entre la densidad de corriente entre la densidad de portadores por la carga. Si hago esa división, obtendría esta velocidad. Miren qué orden de magnitud tiene esta velocidad: 10 a la menos 4. Es decir, que se mueve muy lento, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que cuando yo presiono el interruptor de mi cuarto, lo presiono y inmediatamente se ilumina mi cuarto, se encienden los bombillos? Hombre, porque tengo gran cantidad de electrones, uno pegadito al otro, ¿sí? Que van a recibir una orden provocada por el campo eléctrico, que los va a obligar a desplazarse, ¿sí? Entonces, este ejemplo era muy interesante por este resultado. Ahora, quiero que lean con calma esta pregunta, ¿sí? Y analicen cuál creen que es la respuesta. Vamos a traducirlo rápidamente. Dice, cada minuto 120 coulomb, recuerden la unidad de la carga es coulomb, de carga fluyen a través de la sección del alambre, ¿sí? La corriente en este alambre es 240 amperios, 120 amperios, 60 amperios, 2 amperios, algún otro valor. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué información tenemos? ¿Fluye una carga de cuánto? 120 coulomb. ¿En qué tiempo? Un minuto. Un minuto son 60 segundos.
y la cantidad de carga son 120. Entonces si dividimos 120 entre 60 segundos, vamos a obtener que nuestra respuesta va a ser ¿cuál? Claramente 2 amperios, porque simplemente dividimos la carga entre el tiempo y nos daría ese resultado. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a hablar sobre resistividad eléctrica. Para la resistividad eléctrica les voy a recordar que hay una ley, bueno, que en realidad no es ley, porque, bueno, en su momento cuando la planteó Ohm, aplicaban para los materiales con los que él había hecho ensayo, entonces era una ley, pero por respeto a Ohm se sigue nombrando ley, pero no se aplica a todos los materiales. Esa ley de Ohm microscópica, que es para ciertos materiales, especialmente metales, me relaciona la densidad de corriente con el campo eléctrico a una temperatura dada. La razón entre estas dos variables, ¿sí?, es constante, y esa relación entre esas dos variables, que es J, es igual a 1 sobre la resistividad por el campo eléctrico. ¿Sí? Es decir, eso es lo que me está mostrando, es que la densidad de corriente, que es la cantidad de portadores que yo tengo en mi conductor, se van a mover dependiendo de una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad es la resistividad. Esta variable se llama resistividad. Esta variable se llama resistividad. Y esa resistividad depende de los materiales, de cada uno de los materiales. Cuanto mayor resistividad tenga el material, más difícil es que se muevan esos portadores de carga. ¿Sí? Bueno, entonces esa resistividad, que se representa con la letra ρ, claramente está expresada en su unidad, va a ser ohm por metro. Ohm por metro, perdón. Donde ohm es la unidad de la resistencia. Aquí tenemos una tabla de resistividades para metales. Miren que el mejor conductor es la plata. Es usual que la mayoría de la gente asocie que es el oro, pero no. Es la plata el que tiene la menor resistividad, por lo tanto es un mejor conductor. Aquí están algunas aleaciones, están los semiconductores, miren el silicio. Ahora, su resistividad cambia dependiendo de unas condiciones, y están los aislantes. Miren la madera, cuánto es su resistividad, un valor muy grande, por eso lo podemos utilizar como un aislante. ¿Sí? Lo podríamos utilizar como un aislante. Ahora, el recíproco de esa resistividad es ¿quién? Es la conductividad. El recíproco de la resistividad es la conductividad. Y ese recíproco de la resistividad, que el recíproco de la resistividad, que es la conductividad, se llama conductividad. Entonces, claramente sus unidades, ¿cuáles van a ser? Sus unidades son ohm por metro a la menos 1. ¿Sí? Ohm por metro a la menos 1. Ohm por metro a la menos 1. Entonces, ahora
vamos a ver qué pasa con esa resistividad en función de la temperatura. Aquí tenemos un gráfico de la resistividad en función de la temperatura para los metales. Miren algo, a medida que va incrementando esa resistividad, a medida que va aumentando la temperatura, la resistividad va aumentando, ¿sí? Es decir, entre más caliente esté un conductor, más resistencia, mayor va a ser su resistividad y más resistencia va a tener ese conductor, ¿sí? Más resistencia va a tener ese conductor. ¿Eso por qué? Porque recuerden que en el metal lo que tenemos son electrones que se están moviendo de forma aleatoria. Si aumento la temperatura, ¿qué estoy aumentando? La energía cinética en ese conductor, porque recuerden que eso es temperatura, que aumento la energía cinética en ese material, entonces se van a chocar más y va a ser más difícil que se desplacen de un punto a otro. En el caso de los semiconductores, a medida que yo voy incrementando la temperatura, la resistividad disminuye. Y en los superconductores, si yo disminuyo la temperatura, va a llegar a un punto que se llama la temperatura crítica, donde él pasa a tener una resistencia prácticamente igual a cero. Entonces, ¿sí ven que esa resistividad depende del tipo de material? Si es un metal, si es un semiconductor, si es un superconductor. Ahora, esa resistividad va a variar en función de la temperatura para el caso de los metales, en función de esta expresión que vemos aquí, donde ρ sub 0 es la resistividad a temperatura ambiente. Eso lo van a encontrar en tablas, la tabla que les mostré anteriormente. Y este alfa es un coeficiente de temperatura de la resistividad, que multiplicamos por el delta T, el incremento de temperatura que tenga ese conductor o metal. A continuación vemos una tabla para esos coeficientes de temperatura alfa, ¿sí? Para cada uno de los materiales: aluminio, cobre, hierro, plomo, tungsteno, ¿sí?